Bienvenido a mi historia con la palabra de Dios. Y en el día de hoy quiero comenzar en este día de otra entrevista más con la palabra de Dios, con un texto que podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 17, que dice así de la siguiente manera, del versículo 10 al 12. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Con este texto quiero lanzarte el desafío de la siguiente manera. El trabajo en equipo es súper importante. Cuando nosotros vemos por ejemplo, un equipo de fútbol, no solamente los jugadores son los que van a figurar siempre, sino que también está su director, está todo el que prepara físicamente a los jugadores y todos juntos ellos pueden hacer un gran equipo para llevar un buen trabajo en el campo. Así también aquellos estudiantes que están haciendo una maqueta, un trabajo en el colegio o universidad, tienen que hacer un buen equipo para llevar buenos resultados y así obtener buenos resultados. Pero a la iglesia de hoy día, quiero decirle también lo siguiente, el pastor no puede solo, tampoco los líderes, sino que estamos también toda la iglesia, toda la comunidad para hacer un buen equipo. Aquí Moisés no pudo solo. ¿Qué pasó? Se le cansaban sus manos y el enemigo prevalecía. Pero ¿quién estuvo aquí para poder ayudarlo? Estuvo Josué, estuvo Ur, quienes estuvieron Aarón y Ur, estuvieron sosteniendo la mano de Moisés. ¿Para qué? Para prevalecer y triunfar, sobre todo para triunfar ante toda situación que el enemigo quiera hacer contra su pueblo. Y claro, el director muy importante de este equipo llamado la iglesia es nuestro Señor Jesús. No hay nada más interesante que el trabajo en equipo, es muy importante también en pleno siglo XXI. Esto sucedió muchos años atrás, antes de que Jesús viniera, pero hoy en pleno siglo XXI, en Panamá y en todo el mundo, la iglesia es un gran equipo. Así que ánimo a todos a poder ser excelentes en todo lo que hagan, seas músico, maestro de escuela dominical, seas igual que visita misiones, lugares de misiones, seas el que recibe a la gente, seas en el lugar donde Dios te ha puesto. Haz con todo lo mejor, siendo parte de este gran equipo llamado la Iglesia. En este día de hoy tenemos otra entrevista más en tu programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Gracias a todos los que nos están sintonizando por YouTube, por Spotify y otras plataformas de las cuales quiero presentarte en el día de hoy a nuestro entrevistado, invitado del día de hoy, el pastor Alex Tejada. El pastor Alex Tejada es el pastor oficial de la Iglesia Bautista Redención. Asimismo, también un gran hijo de Dios, de la cual ha hecho muchas otras cosas, no solamente como pastor, sino también como estudiante, también como papá, como aquel joven de la cual también ha sido en sus momentos de estudios como obrero de nuestra amados también amigos de vía estudiantil que conocí hoy día como vía estudiantil, pero que es cruzada internacional, si no me equivoco, que es así. Entonces, cruzada estudiantil. Bueno, bienvenido, Pastor Alex, a mi historia con la palabra de Dios. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Un saludo para todos los que nos pueden ver y damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí en esta historia de la palabra de Dios o con la palabra de Dios, que sin ella pues no hay transformación. Gracias, Carlos. Saludos. Así es, gracias, Pastor.
Comenzando, a ver si nos puede contar cómo el pastor Alex conoce al Señor Jesús, cuánto tiempo lleva en este bello caminar. Bueno, conocí al Señor Jesucristo faltando 2 días para yo cumplir 18 años de edad. O sea que puedo decir que lo recibí, conocí a Cristo o a los 17 o a los 18. Así es que gracias a Dios tuve la experiencia a temprana edad. Cuando antes de yo invitar a Cristo a entrar a mi vida, estaba en la escuela secundaria. A la edad de 15 años yo perdí a mi mamá. Mi mamá murió de un tumor en el cerebro, teniendo yo 15 años de edad, y pensé que no había futuro ya para mí. Pensé que la vida era un total despropósito, no había un futuro que fuera motivador para mí. Así es que tampoco conocía a ningún amigo que me hablara de la Biblia, del Evangelio. Ni idea tenía yo de que existía un grupo llamado evangélico o un grupo que hablaban la palabra de Dios. Mi vida, el trasfondo de mi vida es una vida de tradición religiosa. Así es que yo, pues, decía que yo tenía una religión, que creía en Dios, pero ni idea tenía yo del poder de la Biblia, del poder de la palabra de Dios. Habíamos leído en el colegio algunos capítulos, me acuerdo del Evangelio de Marcos, del Nuevo Testamento, pero era un libro de literatura como cualquier otro que se mencionaba en la clase, en la escuela. Pero un día eh, andaba con 2 amigos no creyentes, obviamente éramos un grupo de 3, y estábamos en casa de uno de ellos y escuchamos una música, a gente cantar y aplaudir al frente de la casa donde estábamos nosotros. Entonces hubo un interés común y cruzamos la calle, llegamos a la casa que habíamos escuchado. Ni siquiera sabíamos quiénes eran, pero como joven curioso, 17 años, entonces por aventura nos fuimos allá y descubrimos que era un grupo que se reunía en torno a la palabra de Dios. Eso trajo inquietud en mi corazón y días después vi a uno de ellos, hablamos un poco de la Biblia, y comenzó la inquietud a crecer en mí. Estaba un poco confundido, busqué respuesta en algunos líderes religiosos que yo conocía de la tradición de nuestra iglesia, pero no satisfacieron mi inquietud. Y yo me enojé conmigo mismo, me enojé con todo el mundo. Mi confusión iba creciendo de tal manera que un día hasta quise quitarme la vida porque no tenía respuesta de lo que yo andaba buscando. Pero la semilla de aquel grupo había caído en el corazón. Una noche, en esa misma semana, le dije a Dios que si Él existía, que me lo demostrara y que me diera una respuesta sobre la vida y la muerte, porque mi mamá había muerto y yo no sabía si iba a haber un más allá. Esa misma noche que le pido yo a Dios, debajo de un árbol, meditando, que me diera una respuesta, caminando a mi casa, pasando por un restaurante, vi a unos muchachos adentro con una Biblia abierta sobre la mesa. Y cuando yo vi ese cuadro, algo me impresionó en mi corazón y algo vino a mi mente como que alguien me decía, ahí está la respuesta que tú andas buscando. Bueno, vacilé un poco, pero finalmente entré, le di conversación a estos 3 jóvenes, más o menos de mi misma edad, 18 y 19 años, y eran 3, la mesa tenía puesto para 4, faltaba uno, ese era el puesto para mí, y esa noche me platicaron acerca de que Cristo cambiaba la vida. Esa noche invité a Cristo por medio de una oración, pidiéndole a Cristo que entrara a mi corazón, y pues algo nuevo empezó a suceder en mí. Y doy gracias a Dios porque a los 2 días de esa experiencia piso por primera vez una reunión cristiana donde se predica la Biblia
y se alaba a Dios. Y bueno, mi interés por las cosas de Dios comenzaron a darse como nuevo, cambiar. Uno de ellos, de lo que me habían hablado en el restaurante, me regala su Biblia. Yo comienzo a leer el Evangelio de Juan y pues qué va, comencé a amar la Biblia, a la palabra de Dios. En la universidad, que ya a los días empezaba la universidad, me encontré con un grupo cristiano, ahí me apoyaron. Bueno, resentimientos del pasado comenzaron a salir en mi corazón y una de las cosas que Dios sanó en mi corazón como una evidencia del cambio de mi vida fue que perdoné a mi papá, amé a mi papá, no me crié con mi papá. Yo tenía 2 años cuando mi mamá se separa de mi papá y salimos de la provincia hacia la capital, los tres hijos de mi mamá, varones, y mi mamá venía embarazada de mi hermana. Así que mi hogar se deshizo desde que yo tenía 2 años de edad. No me crié con mi papá, pero hubo vacíos en mi corazón y Cristo me dijo, ama aún a tu enemigo. Mi papá no era mi enemigo, pero la fuerza fue amar y perdonar. Y bueno, bendito sea el nombre del Señor, que la restauración con mi padre se restauró y sobre todo mi corazón comenzó a tener una capacidad de perdonar, de amar, no solamente a mi papá, a mi familia, al prójimo y pues a las futuras amistades que iba a tener en el camino, hasta mi hogar, que hoy día Dios me ha dado un hogar precioso por la gracia de Dios. Eso es lo que puedo compartir. Cristo realmente transforma la vida de una persona. Amén. Es bueno ver cómo el poder del Evangelio sigue siendo vigente en el día de hoy, de que no sea cómo estemos en estos momentos, Dios cambia vidas. Pastor, en ese momento de comenzar a andar con Cristo hasta el día de hoy, eh, ¿qué nos puede compartir a todos de lo que Dios está haciendo hoy en su vida, además de ser pastor? Muy bien. Bueno, Dios cada día hace algo. Cuando uno deposita su fe en Jesucristo y tú lees la Biblia, y tú estás en un círculo de personas que aman la Biblia, aman a Dios, tu fe va creciendo. Entonces, hay lo que yo digo, tu fe se hace firme, se reafirma, se confirma, entonces tú creces en esa confianza en Dios. Hoy día que estamos en medio de una pandemia, mucha gente le hace falta alimentar la fe y puedo decir que mi fe se afirma, se confirma cada día, no importando las circunstancias. Una de las cosas que puedo también ponderar en mi vida, mucha gente dice, bueno, ahora usted es pastor y usted predica, usted no tiene pena al público, usted lo hace muy natural, pero quiero decir que al principio no fue así. Eh, de sí yo vengo, antes de conocer la palabra de Dios, mi personalidad era una personalidad tímida, muy esquinado, arrinconado y con dificultad de hacer amistad. Pero una de las cosas que yo puedo marcar es que Dios cambió mi vida, convirtió mi timidez en una, diríamos, nueva experiencia de acercarme a las personas con un propósito de transmitir la vida que viene de Cristo. Entonces, cada día Dios me permite acercarme a las personas conocidas o no conocidas, serias, no tan serias, burlescas, no tan burlescas. Si como quiera que sea la persona, experimento la gracia de Dios para amar a esa persona y saber que esa persona solamente está esperando que alguien le dé una palabra adecuada para su situación y esa persona pueda traer o venir a una nueva vida. Así es que podemos decir que Él ha ayudado y está ayudando a tener muchos amigos. Hace muchos años había una canción, quiero tener 1 millón de amigos. Entonces yo una vez le dije al Señor, Señor,
agarré esa canción y lo hice, la convertí en una oración. Señor, quiero tener 1.000.000 de amigos. Bueno, yo creo que llevo 1.000.001, ya. Pero bueno, no sé cuánto, pero hay un montón, ¿no? Y cuando he tenido la oportunidad de ir a otros países, pues me encuentro con parte de ese 1.000.000 de amigos que tú te encuentras, son amigos, hermanos en la fe, tú puedes participar de cualquier reunión con ellos, te sientes cómodo. Así que yo creo que Dios cada día me da nuevos amigos y eso enriquece mucho mi vida. Y pues es parte del amor de Dios de todos los días. Y yo le agradezco infinitamente porque Él es el que quitó mi timidez, me llenó de su presencia y me ha permitido crecer con mucha gente y mucha gente ha sido de bendición para mí, han edificado mi vida y pues también la bendición de poder edificar otras personas con la palabra de Dios. Amén. Así es. A todos los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos. Estamos aquí en una entrevista con el pastor Alex Tejada de la Iglesia Bautista Redención. Y bueno, y también gran amigo de la cual yo he puesto en el camino para bendecir mi vida. Y bueno, y sé que también ha bendecido la vida de muchas, muchas personas. Pastor Alex, ¿por qué la palabra de Dios es necesaria para la vida de usted? Bueno, para mí es el pan de vida. Como al principio los israelitas cuando salen del Éxodo o en el Éxodo dice que son alimentados por el maná que caía cada día, no podían guardar hoy para mañana, con excepción del día viernes, podían guardar para el sábado. Pues cada día para mí la Biblia es como un maná diario, ¿no? Es muy necesario. Sin la palabra de Dios no puedo mantener mi motivación diaria. Sin la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, compartiéndola, yo puedo decir que o no hay vida o hay una vida pobre. Pero con la palabra de Dios, para mí es una necesidad como comer, como respirar, ¿no? Y doy gracias a Dios porque pude entender eso. Dice la Escritura, Jesús dice en algún momento que es el pan de vida, sin mí nada podéis hacer. O sea, separados de mí, nada podéis hacer. Así que para mí la palabra de Dios es como la espada del soldado, la brújula del caminante, como el pan de vida, como la luz, la lámpara del que va en medio de la oscuridad, porque alumbra tu paso a paso. La palabra de Dios es guía, sabiduría, es fuerza, es ánimo. El solo hecho de oír la Biblia y oír la voz de Jesús, que cuando dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Wow, saber eso, saber que Jesús está conmigo y Él es fiel, Él cumple su palabra. Yo no lo veo, pero en espíritu, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está conmigo. Venga lo que venga, está conmigo. Y si ese día me toca morir, Él está conmigo. Porque el cristiano no muere, el cristiano pasa a una nueva vida en la eternidad con Cristo. Así es que para mí es necesaria la palabra de Dios. Eh, Animo a todo el que tenga una Biblia cerca, que la busque, aunque no entienda mucho, como yo al principio, no entendía nada, absolutamente nada, pero mi amigo me decía, léelo, algo vas a entender. Y comencé a leerlo, algo entendí. Poquito a poquito se me fue abriendo los ojos y yo le animo a todas las personas, inicia leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, que es corto, capítulo, solo 16 capítulos, o empieza la lectura en el libro de Juan, que son las palabras de Jesús. Así es que bueno, eso para decir lo importante de la palabra de Dios. Amén. Qué grato escuchar esto, de poder ver que ahí podemos ver muchas cosas bellas dentro de la palabra de Dios.
y que es totalmente inspirada por la obra del Espíritu Santo y que la cual es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Eso es bien, por lo menos una de esos momentos en el libro de Efesios capítulo 6, que habla sobre la armadura de Dios y ver cómo la palabra de Dios representa esa espada de la cual vence al enemigo. Y bueno, y como sabemos, Jesús murió en una cruz, pero no solamente murió, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso es lo que hace todavía mucho mejor, de la cual da vida a este libro, porque este libro es físico, es papel, tiene una portada algunas rústicas, otro más sencilla, pero lo que da poder y lo que da vida a este libro es la persona quien lo hizo. Y cuando más lo conocemos, aún más nos enamoramos de él. Pastor, hoy día muchos hombres, muchas personas buscan consejo en distintas partes eh, de lo que el mundo ofrece hoy día. Entonces, ¿qué consejo nos da la palabra de Dios para el hombre del siglo XXI? Sé que hay muchos consejos, entonces puede mencionar algunas y compartirlas con nosotros. Claro que sí. Como tú dices, Carlos, hay muchos consejos de la palabra de Dios. Salomón en el proverbio dice a su hijo, hijo mío, adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Hay muchos consejos, ¿no? Todo el libro de proverbios, 31 capítulos de consejos, te hace sabio y prudente, ¿no? El objetivo del escrito del libro de proverbios es convertirte en una persona sabia y prudente. El objetivo del libro de Salmos es convertirte en una persona que ama y adora a Dios. Bueno, hay tantos consejos, ¿no es cierto? Pero yo Amén. quiero circunscribirme en dos consejos. Como tú me pides dos, quiero enfocarme en dos consejos para el hombre que vive el siglo XXI. Este es un siglo, estamos en el 2020, este siglo es un siglo de retos. Este es un siglo de realidades ficticias. Hay realidades verdaderas y hay realidades que te dicen que es una realidad, pero en realidad son falsas realidades. Por ejemplo, la realidad virtual, le llaman realidad virtual, pero en realidad es una realidad que no existe. Es una realidad que te hacen por medio de la tecnología, tu cerebro se llena de cosas que no son verdaderas. Entonces, hay un reto para el hombre del siglo XXI. Hay muchos retos. Ahora tenemos una pandemia global. El siglo XXI se veía como la gran promesa para la humanidad, pero este siglo XXI en el 2020 nos ha traído una catástrofe global. Ahora, ¿cuáles son mis dos consejos para este hombre del siglo XXI que enfrenta tantos retos, ¿no? El primer consejo, Carlos, es que el hombre debe dejar de ser orgulloso. El consejo para el siglo XXI es, no puedes ser un hombre, una persona, una mujer, un joven, un adolescente, no puedes ser orgulloso. ¿Qué significa orgulloso? Significa que no recibes consejo porque crees que tú lo puedes entender todo, saber todo, todo lo puedes, te conviertes en el todopoderoso Dios con minúscula. Entonces, mi primer consejo es, deja de ser orgulloso. Esto te hace humilde o te lleva al campo de la humildad. ¿Qué significa la humildad? Despojarse de toda tu propia prudencia, de todo tu propio conocimiento. Despójate de lo que tú consideras que es lo máximo, o sea, todo tu conocimiento que tienes. Este es un gran consejo para el hombre del siglo XXI. Porque si tú te consideras orgulloso, una persona
arrogante, soberbia, altiva, autocomplacida contigo mismo, no abres tu corazón para las cosas que son mucho más elevadas que tú, mucho más altas que tú. Y en ese plano está Dios. Dios está por arriba de ti, está muy alto comparado contigo. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 3, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Serás bienaventurado cuando te consideras espiritualmente pobre, pero al mismo tiempo pides a Dios que te llene con la riqueza que viene de Dios. El segundo consejo, Carlos, va muy cercano a dejar de ser orgulloso. El hombre del siglo XXI, frente a todos los retos, ¿no? Ante esta tecnología, este poder de tecnología que tenemos, que maravilloso, lo podemos usar, lo estamos usando. Pero lo que no podemos es que la tecnología se convierta en nuestro Dios con minúsculas e idolatrar la tecnología. No podemos, Carlos, hacer que la tecnología domine mi cerebro, mi facultad de pensar, que la tecnología domine mis emociones, la facultad de amar, de relacionarnos personalmente, tú a tú con las personas. No podemos dejar que la tecnología se convierta en el Dios que domine mi voluntad, que se haga la voluntad de la tecnología. No puede ser. Que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, con tecnología, sin tecnología. Así que mi segundo consejo está muy relacionado con el primero. No tengas miedo de conocer a Dios. Primero, deja de ser orgulloso. Segundo consejo para el hombre del siglo XXI, no tengas miedo de conocer a Dios. Conoce a Dios, conócela al Creador, conoce al Dios que, siendo todopoderoso, se despojó de su deidad y se encarnó, se hizo hombre para estar entre nosotros. Entonces conoce a Jesús para que, conociendo a Jesús, conozcas la vida. Tú hace un rato dijiste, Carlos, que la Biblia vivifica al ser humano, no lo entontece, no lo enajena, no lo ridiculiza. La Biblia vivifica al ser humano. Hay un texto que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay un texto que dice que somos semejantes a Adán corporativamente y en la muerte, pero Jesús vino a vivificarnos. En Él seremos vivificados. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Así que no tengamos miedo de conocer a Dios. Dios se dio a conocer por medio de Jesús. El ID, ¿no? El ID, la identificación de nuestro Dios es Jesús. El ID de Jesús. Muchos dicen, no veo a Dios, no lo conozco. No, el ID de Dios es Jesús, porque es Dios encarnado. Conoce a Jesús, conoces a Dios. Así que mi segundo consejo, Carlos, es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la Escritura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, otra bienaventuranza, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Tu alma puede ser saciada en el siglo XXI con la palabra de Dios. Son los dos consejos. Deja la arrogancia, el orgullo. Y dos, teme a Dios. No tengas miedo de conocer a Dios. Amén. Primero, dejemos de ser orgullosos. Y segundo, que tenemos que dejar el miedo. Así que así me uno también a recibir este consejo junto con todo lo que estamos aquí escuchando, lo que nos están viendo. Estamos aquí hablando con el pastor Alex Tejada. Pastor, sabemos que desde, bueno, por lo menos desde ustedes, su juventud, me imagino que participó en varias escuelas dominicales. En mi caso, que vengo desde niño, viendo ahí a papá, mamá, cómo los veía escuchar desde niño la importancia de poder estudiar, de poder
compartir, de poder meditar, de poder también profundizar, pero también otra parte muy importante que es el memorizar la palabra de Dios. Entonces, hay muchos textos y el más conocido es Juan 3:16, que mucha gente, es uno de los primeros textos que casi creo que mucho, bueno, por lo menos hoy día escucho a niños que ya se lo saben. Y en el caso de usted, pastor, ¿qué texto ha marcado su vida que se la memorizó? ¿Por qué tuvo que memorizarla? Muy bien. No tuve la dicha de entrar al programa de escuela dominical de niño ni de adolescente. Conocí a Cristo a los casi 18 años de edad. Así es que sí pude en el discipulado aprender eso que tú acabas de mencionar. Hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia, compartir la Biblia. Eh, entonces, hay un texto que me ha volado la cabeza por mucho tiempo. Está basado en el Salmo 138. En realidad hay dos del mismo Salmo, 138. Solamente voy a mencionar el 8 que dice, Dios cumplirá su propósito en ti. Eso me da a mí paz sabiendo que estoy dentro de los planes de Dios. Pero el versículo 2 del Salmo 138 es mi texto que me ha vuelto la cabeza y para mí uh, es de todos los días. Pero no voy a decirlo completo, voy a decir la parte B. Salmo 138, versículo 2, segunda parte o parte B. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces yo puedo entender, para mí este versículo, que yo debo darle prioridad sobre todas las cosas a la palabra de Dios. Entonces quiero engrandecer el nombre de Dios, de Jehová Dios, Cristo Jesús, y quiero engrandecer su palabra dentro de mí. Engrandeciéndola como, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditándola y compartiéndola a muchas personas. Ese es mi texto, Salmo 138, versículo 2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pastor, estamos aquí junto a muchos otros amistades, también otras personas que incluso que ni conocemos usted ni yo, pero esta audiencia que lo va a estar escuchando, el pastor le va a compartir un breve mensaje a todos ustedes y espero que sea de mucha bendición y edificación para su vida. Gracias por la oportunidad una vez más, Carlos. Amigos que nos están viendo, nos están escuchando, una palabra de ánimo. Mira, en el mundo hay aflicción, pero confiemos, podemos confiar, porque Jesús, dice la Escritura, ha vencido el mundo. En el camino de la vida encontramos decepciones amorosas, decepciones laborales en el trabajo, decepciones en la iglesia. El ser humano nos va a decepcionar. ¿Cuántos de nosotros no hemos prestado dinero y no nos han pagado nunca? Probablemente nosotros también hemos quedado con alguna deuda a alguna persona. En el camino de la vida hay errores de los seres humanos, fallas, incluyéndome. El mensaje que tengo hoy para ti es, aunque el hombre te falle, Dios no te va a fallar nunca. La evidencia de la fidelidad de Dios es Jesús, porque Él vino para amarnos, perdonarnos, limpiarnos y hacer de nosotros una nueva criatura. ¿Por qué Dios? Porque Jesús, porque fuimos creados con esa naturaleza de buscar a Dios y de aceptar
imitar la fe de Jesús. Fuimos creados para ese propósito, para conectarnos con Dios. Pero el problema fue que nos desconectamos con Dios por causa del pecado. Por ejemplo, el pez en el agua, en el mar, está destinado para vivir en el mar. Saca al pez del mar, se morirá. Las aves de los cielos que vuelan están destinadas en su hábitat para volar. Pero pon un ave dentro del océano, se va a morir. Ese no es su hábitat. ¿Qué vas a hacer con el árbol? Si tú sacas al árbol de la tierra, donde está enraizado, tú lo sacas, lo desconectas de la tierra, ¿qué va a suceder con el árbol? Se va a morir. ¿Qué pasó con el ser humano? Dios creó a Adán y a Eva, al ser humano, en el paraíso. Pero el pecado quitó a Adán y a Eva de raíz de la presencia de Dios. Y el ser humano quedó separado de Dios para siempre. Por eso el árbol está marchito, está prácticamente muerto, está moribundo. Ahora, antes que se muera físicamente ese árbol, puede volver otra vez a enraizarse en la tierra. Pero esa tierra también está podrida. Tienes que enraizarte en la nueva tierra, que es Cristo Jesús. Cuando Él es la vid verdadera, cuando tú estás injertado a la vid, la savia de esa vid, Jesús, va a darte vida y tu rama injertada en Jesús comienza a tener un despertar espiritual, comienza a tener fruto. Yo te invito a que hagas esta decisión hoy. Abre tu corazón. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Él entrará a nuestro corazón. Seremos injertados al tronco vivo de la vid verdadera, del árbol verdadero que es Jesús. Él impregnará nuestra vida con su savia y nos dará una nueva vida. Y en la nueva vida con Cristo, no con la religión. La religión no hace eso. La religión te pone como un talco, un perfumito, pero no cambia la vida. Jesús, tú injertado en Jesús, Él te da una nueva vida. Acepta a Cristo en tu corazón y Él va a hacer de ti una nueva persona. Va a haber fruto, lo demás vendrá por añadidura. Espero que este mensaje lo puedas recibir y por la fe, creyendo, lo aceptes en tu corazón. No sabemos cómo está tu vida en estos momentos, quizás tienes muchas quejas, quizás tienes mucha tristeza en tu vida, desesperanza, quizás no ves solución en tu contexto, pero podemos depositarlo en la mano de Dios. Así que si hoy día estás separado, estás descarriado, las puertas de Dios están siempre abiertas. Los brazos de Dios siempre van a estar abiertas, dispuestos a 24 horas del día, todos los días del año. Él siempre va a estar dispuesto a recibirte. Y podemos también orar por ti. Por eso vamos a continuación a orar por tu vida, a orar por aquellas cosas que están quizás molestando tu vida. Y bueno, y pedirle a Dios de que Él sea tomando el control y sobre todo confiar en la buena voluntad agradable y perfecta de Él. Pastor, puede orar por todos. Amado Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Pedimos por aquellas personas que han experimentado en este momento el toque del Espíritu Santo para buscar a Dios. Oramos por las personas que en este momento se han sensibilizado a la voz de la palabra de Dios. Te pedimos que ellos puedan en su corazón, en este momento, abrir su corazón y decirle a Jesús, Jesús, entra a mi vida, yo te acepto como mi Salvador, el que perdona mis pecados, yo te acepto como el Señor y gobernador y capitán de mi vida. Señor, dirige mi vida. Te pido que tú bendigas a todas las personas que toman esta decisión el día de hoy, que puedan sentirse con libertad de escribirnos, de comunicarse con nosotros, de leer la Biblia, de buscar un consejo para que puedan conocer más la palabra de Dios. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así es. Gracias, pastor.
por este tiempo compartido en el día de hoy junto con todos nosotros aquí en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Y bueno, pues sabemos que, bueno, quizás hay alguna persona que después de la pandemia, de todo esto, o ahorita mismo en la plataforma donde se esté compartiendo este tiempo tan precioso que es la palabra de Dios como comunidad, como en lo que es la Iglesia Bautista Redención. Entonces, para que pueda invitar también a aquellos que si aún no tienen dónde congregarse, cómo lo pueden hacer, cómo pueden llegar a ver lo que se está compartiendo dentro de la familia Redención. Muy bien, gracias Carlos. Todos están invitados a la familia espiritual para disfrutar la amistad, el convivio y el ánimo, una palabra de consejo dentro de la palabra de Dios. La Iglesia Bautista Redención, su dirección física es en el Ingenio Betania, a 300 metros de la estación El Ingenio del metro. Ahí pueden llegarnos, pueden vernos en las redes también. Buscas Iglesia Bautista Redención, te suscribes a YouTube, tenemos una serie de estudio bíblico, ahí te vas a sentir edificado, allí puedes escribirnos, también puedes escribirnos al WhatsApp 66 45 79 36. 66 45 79 36. No importa en qué parte del mundo estés, estamos para apoyarte, ayudarte. Y no olvides de entrar al canal Iglesia Bautista Redención Panamá. Tiene un logo redondo, morado en el fondo y un arbolito blanco en el centro. Ahí estamos para servir. Gracias, Carlos. Ya sabes, así que te sugiero, esa es una bonita familia donde he podido compartir junto con buenas amistades que Dios ha puesto en esta familia llamada Redención, Iglesia Bautista Redención. Así que a todos los que nos estuvieron sintonizando, no se olviden de seguirnos también por medio del Instagram, @unapalabrafresca, por medio del Twitter, una palabra fresca, y también en el fanpage de Facebook, Una Palabra Fresca con Carlos Pérez. Así que ánimo en todo lo que hagan y gracias por estar aquí en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Dios te bendiga.